empezaron con cortar la cabeza del rey y no han hecho un referéndum para decidir si se trataba de cortar la cabeza del rey o no. Lo han hecho. Después han comenzado. Yo pienso que la violencia histórica se limita debilitándola, formalizándola después de algunos acontecimientos. Pero, por ejemplo, el problema de la Constitución de la Europa, que es una unidad continental que quiere construirse, yo no creo que se necesite una violencia para constituir una Europa federal finalmente. Tomo acto que hasta ahora no pasó porque se procede con mucha cautela democrática, y creo que puede pasar algo históricamente transformador como reacción a una crisis y no como la difusión de una educación diferente. Naturalmente quiero servir a esta difusión de ideas diferentes, etc., pero tomo conciencia que hasta ahora la Revolución Soviética se pasó con el final de la Primera Guerra Mundial. La transformación de la Europa, por ejemplo, el fin del fascismo en Italia pasó con... Sí, por ejemplo, cómo se terminó el franquismo en España. Esto es interesante, porque efectivamente no hubo una guerra para matar a Franco, se murió naturalmente, pero la base era también el recuerdo de lo que había pasado en los 30, es decir, que la transformación histórica nunca es una pura transformación racional, hemos descubierto que están así. Nosotros intentamos de hacerlo, obviamente. Yo no tomo las armas hoy, y sobre todo no sabría cómo hacer, y soy persuadido que el poder internacional del capitalismo imperialista es tan fuerte que me mataría antes que yo extraiga mi cabeza de la ventana. Pero fundamentalmente el punto es cómo tratar, y yo creo que la dialéctica, decimos, de Hegel y de Marx es la única manera razonable de tomar en cuenta todo esto. Es decir, que efectivamente la historia es una historia de conflictos que no necesariamente tienen que ser sangrientos, pero tienen que ser reconocidos y combatidos posiblemente con reglas. Obviamente las reglas también necesitan estar establecidas, etc. Necesitan siempre el establecimiento de una autoridad reconocida que es reconocida tanto más cuanto más respecta los muchos intereses en juego. Lo sé que parece un exceso de realismo para un pensador débil, pero en esto sí yo me considero realista. Esa es la última. Por último, ¿no? Brevemente, en relación a su autobiografía, ¿qué lugar piensa que ocupa el género autobiográfico en su producción filosófica y en el relato de la historia de la filosofía? Además de querer que nos aclare un poco cuáles son los sentidos del título, ¿no? Del no ser Dios. Sí, bueno, no ser Dios es una vez más una parodia, una retoma de una expresión de Nietzsche, porque Nietzsche en una carta que escribió de Turín al comienzo de 1889, escribió a Burckhardt, un colega autorable de Basilea: usted, profesor, no sabe cómo me habría gustado más ser profesor de filología clásica en Basel, en Basilea, que ser Dios, pero no he podido anteponer este interés privado de estar tranquilamente en Basilea a la tarea de crear un mundo. Ahora, esta frase me impresiona siempre muchísimo, porque efectivamente un filósofo
nunca tiene tiempo libre, no tiene un horario de trabajo. Yo efectivamente no tengo un horario de trabajo en el sentido también que cuando voy a la universidad no tengo que mostrarlo con el cartellín, etc. Pero de otra parte nunca soy libre, porque siempre pienso a la humanidad, a los problemas. Quindi ser Dios sería... Io ho escrito no ser Dios porque efectivamente pienso que el resultado del pensamiento débil sea justamente reconocer sin demasiado conflicto que no puedo ser Dios. Ustedes se recuerdan quizá una expresión de Sartre que decía: el hombre es un proyecto falegido de devenir Dios. Sí, hay toda esta idea de un poder soberano, etc. Yo creo que efectivamente yo soy incluso creyente, gracias a Dios. Yo digo siempre soy ateo, es decir, no creo a los ídolos, no creo a las leyes del mercado, no creo a la autoridad del pontífice, del papa, etcétera, etcétera. Pero es porque, paradójicamente, es porque creo a Dios, que no creo a todos estos. Decimos, el título de la autobiografía significa más o menos esto, y naturalmente se sirve de un tono paradójico para atirar la atención de la gente, de los compradores del libro, etc. Pero tiene un sentido profundo para mí. Cuanto al concepto de autobiografía, efectivamente yo lo he un poquito descubierto empezando con escribir Creer que se cree, porque lì es el primer libro que escribió en primera persona. Yo no creo que voy a escribir muchos libros en primera persona ahora, porque, o mejor, pienso que siempre un filósofo tenga que escribir libros en primera persona plural, que es una tradición de la filosofía. Nosotros, seres humanos, o italianos, o argentinos, o europeos, pensamos que, etcétera. Nosotros tenemos la vocación. Yo creo que esto es importante, reconocerlo, pero que es autobiográfico. Es decir, que cuando yo digo nosotros, como filósofo, no lo digo en nombre de la naturaleza humana, lo digo en nombre de una comunidad histórica que es la del pensamiento occidental, de la historia europea o europoamericana, sobre todo latinoamericana, porque en Norteamérica siempre rechazó la idea de ser ligado a la vieja Europa, como decía Rumsfeld. Pero con los pueblos latinos de América me parece que tengo muchas comunidades. En ese sentido hablo autobiográficamente y universalmente. La única universalidad que podemos lograr es una universalidad de tipo de una comunidad histórica que se amplia. Es por esto que hay la universalidad de la verdad, en el sentido que cuando yo enuncio una sentencia a la cual atribuyo, entre muchas comillas, verdad, pienso poderla decir en nombre de un grupo que puede ampliarse sin límites. Puedo decir cosas incluso frente a una audiencia de judíos, de hombres africanos, de chinos, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre hablo en vista de esta audiencia, que pero no es definida una vez por todas con los humanos. Los humanos también devienen siempre más humanos cuanto más devienen solidales, y quindi ovviamente la universalidad no es un hecho, sino es un fin, un ideal más o menos utópico, pero siempre en camino hasta su propia realización. Bueno, Gianni, le agradecemos. Sí, muy buen final, muy bueno. Nosotros muchas gracias a ustedes. Le agradecemos su cordial disposición para realizar esta videoconferencia, que si bien no reemplaza su presencia acá en Buenos Aires, responde un poco al espíritu de la conversación que pensábamos tener. Bueno, y le deseamos y buena suerte en la campaña. Espero recibir otras invitaciones después de las elecciones, porque sé que se ha elegido, sea sobre todo haciendo le corna, como se hace en italiano. Si no soy elegido,
puede ser un poco más libre de viajar, incluso a Argentina. Muchas gracias verdaderamente. Muy bien, lo esperamos siempre. Lo esperamos siempre. Gracias. Gracias.